En mi familia, tener una buena idea no significa nada si no llevas el apellido correcto o no tienes a uno de los grandes haciendo de padrino. Puedes tener talento, visión y hasta resultados, pero si no tienes su bendición, eres solo el hijo del medio que habla mucho y consigue poco. Ese era yo. El que soñaba mucho pero no era realista. ¿Mi pecado? Tener una idea. ¿Mi castigo? Atreverme a presentarla. La noche del desastre fue la cena de Año Nuevo. Estaban todos. Tíos, tías, primos, cuñados, los de siempre. Y ella, Rebeca, mi prima perfecta. MBA en Londres, sonrisa de comercial, cartera de diseñador, y un pitch para todo. Había traído una presentación impresa de su nuevo proyecto, una empresa de consultoría en inversiones digitales y criptomonedas verdes. Sí, verdes, como si eso tuviera sentido. Todos aplaudieron como focas. Uno de mis tíos incluso le dijo: «Eres la nueva Elon Musk». Yo no llevaba traje ni presentación. Solo una idea que llevaba meses preparando. Una app para conectar turistas con artesanos locales. Algo sencillo, útil, que daba trabajo a los pueblos pequeños y ofrecía experiencias auténticas al viajero. Esperé a que terminaran los brindis, las fotos y los discursos. Cuando por fin hubo un momento de calma, me aclaré la garganta y dije: «Perdón, ¿puedo contarles una idea en la que estoy trabajando? Solo serán 3 minutos». Ahí empezó. Rebeca rodó los ojos como si estuviera en la junta directiva de Google. Mi tía Silvia murmuró: «Ay, otra vez con sus cosas». Pero seguí. Les expliqué la app, el impacto social, los beneficios, la demanda turística en zonas rurales, el modelo de monetización. Hablé claro, sin adornos, con pasión. Cuando terminé, hubo silencio, y después carcajadas. ¿Una app de mercadillo?, dijo uno de mis primos. ¿Qué será lo próximo? ¿Una red social para abuelas? Oye, si necesitas un par de hilos para tejer, avísame, añadió otro. No lo jodas, que nos hace competencia a Vint. Remató a alguien desde el fondo. Rebeca, con su copa en alto, cerró la escena. Brindemos por los que sueñan, aunque no sepan sumar márgenes brutos. Todos se rieron. Menos mi abuela. Ella me miró desde su rincón. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Como si, a diferencia del resto, hubiera escuchado más que palabras. A los 3 días, me enteré de que toda la familia había invertido en el negocio de Rebeca. Habían creado un fondo informal entre los tíos, primos y hasta la abuela había puesto algo de su pensión. 40.000 euros. En una tarde. Nadie me llamó. Nadie me ofreció nada. Y no lo esperaba. Lo que me dolió no fue que le dieran el dinero a ella. Lo que me perforó el pecho fue cómo se rieron de mí. Como si mi idea fuera un chiste, una ocurrencia de quien no entendía cómo funciona el mundo real. Así que cerré la boca y abrí el portátil. Busqué a un programador en Argentina que trabajaba freelance y cobraba la mitad que cualquier agencia en España. Lo entrevisté, le mandé los wireframes. Conseguí una beca de un fondo rural para emprendedores. Vendí mi moto. Dormí poco. Comí peor. Pero lancé la app. Se llamaba Raíces. El primer mes apenas tuvimos usuarios. El segundo, empecé a ver movimiento. Para el 4.º mes, varias agencias de turismo rural comenzaron a interesarse. Y cuando una de ellas me pidió una integración directa para ofrecer paquetes con nuestros artesanos en su web, ahí supe que tenía algo. Mientras tanto, Rebeca viajaba. París, Dubái, Buenos Aires. Subía fotos en jets privados alquilados. Frases como «si no inviertes, serás empleado toda tu vida» decoraban sus posts. Pero todo lo que brillaba en su Instagram empezó a oler a quemado. Lo primero fue una llamada de mi prima Laura. ¿Has oído lo de Rebeca? No. ¿Qué? Dicen que Hacienda la está investigando. ¿Por qué? Fraude. Y algo de uso de identidades falsas en contratos. Firmas. Cuentas espejo. Yo qué sé. No por sorpresa, sino por esa sensación extraña de que, cuando un castillo se derrumba, uno siente hasta el polvo aunque esté lejos. No pasaron ni 2 días cuando la noticia salió en los portales locales. Empresaria promesa investigada por estafa y uso de documentos falsos. Nombre completo. Foto. Y una frase que me hizo apretar los dientes. Había recibido más de 50.000 euros en aportaciones familiares. Y de pronto, todos los que se rieron, empezaron a buscarme. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque cuando el ídolo cae, los que lo adoraban, necesitan un nuevo altar. El día que salió la noticia de la detención de Rebeca,
El grupo de WhatsApp de la familia, ese que normalmente explotaba con memes, fotos de asados y cadenas de oración, se volvió tierra muerta. Nadie decía nada. Ni una palabra. Ni un comentario. Ni siquiera un sticker. Y eso, viniendo de una familia que opina hasta del color de los manteles, era raro. Muy raro. Yo no dije nada. Ni lo sabía, ni se los dije, ni ¿y ahora qué? Porque la mejor venganza no es gritar. Es mirar desde arriba mientras el suelo que lo sostenía se rompe. Esa semana me llegaron 3 llamadas inesperadas. La primera fue de mi tía Silvia, la misma que se rió cuando presenté mi app. Hola, Elías, cariño, ¿cómo estás? Bien, tía. ¿Y tú? Ay, ya ves, estos días, qué feos, ¿no? Silencio. ¿A qué te refieres? Bueno, todo este lío con Rebe. Nosotros nunca supimos bien en qué consistía su empresa. Era todo tan moderno. Claro. Muy criptoético sustentable. Difícil de entender. Exacto. Pero bueno, ahora que tú estás más enfocado, me encantaría que le contaras a tu primo Daniel cómo va lo de la app. Él está buscando invertir en algo más estable, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Y además, queremos compensarte un poco. Porque, bueno, se rieron de ti y eso no estuvo bien. Fue de mal gusto. Yo no estuve de acuerdo. Colgué con una sonrisa. No por gusto, por ironía. Cuando la favorita cae, la familia busca su nuevo milagro. Y cuando no les queda oro, van a mirar el barro que despreciaron. La segunda llamada fue de mi padre. Mi padre nunca llama. Él da órdenes. O pide favores disfrazados de consejos. Pero esta vez sonaba más suave. Como quien ha tragado algo muy amargo. Hola, hijo. Dime. Quería hablar contigo, sobre lo que está pasando. Lo de Rebeca. Tu madre está muy afectada. Dice que se siente estafada. ¿Y tú? Yo me siento confundido. No creo que la confusión venga del caso. Viene de darte cuenta de que apostaste todo a un número que ni entendías. Sé que te hicimos sentir pequeño. Que te menospreciamos. No hace falta que lo digas. ¿Qué quieres decir? Que ya me lo habían demostrado antes. Silencio. Bueno, si necesitas algo, si quieres que hablemos. No necesito nada, papá. Ya lo hice todo sin ustedes. Y colgué. Porque hay conversaciones que no suman. Hay disculpas que no curan. Y hay heridas que ya se cicatrizaron con piel nueva. La tercera llamada fue la más inesperada. Mi abuela. Hola, mi niño. Abuela. Te dije que no hacía falta que hablaras más esa noche. Lo sé. Y también sé que no me equivoqué contigo. No pude responder. Solo cerré los ojos y apreté los labios. Porque a veces, una sola persona que cree en ti, vale más que toda una familia que se ríe. A los pocos días, la policía reveló que Rebeca había usado identidades falsas para abrir cuentas bancarias en 3 países. Se había inventado contratos con empresas que no existían, y utilizado a miembros de la familia como avales sin su conocimiento. Sí, avalados. Todos los que pusieron dinero en su negocio, aparecían como socios en papeles falsos. Ahora no solo eran víctimas, también estaban salpicados. Y como buenos cobardes, empezaron a hacer lo que siempre hacen los hipócritas, buscar una tabla de salvación. Y adivina quién era ahora la tabla. Elías, ¿nos puedes ayudar a entender cómo hacer algo parecido a lo tuyo? Oye, primo, ¿me puedes asesorar en un proyectito que tengo? ¿Tienes espacio en tu equipo? Es que ahora estoy viendo oportunidades. Pasé de ser el bufón, a ser el mentor. Del ridículo, al referente. Del invisible, al deseado. Y no porque cambiaran de opinión, sino porque perdieron al ídolo, y necesitaban un nuevo altar donde rezar. Mi app empezó a despegar aún más. Un grupo de inversión social me ofreció una alianza. Conseguimos financiación europea. Aparecí en un podcast de turismo alternativo. Y lo mejor, no debía favores a nadie. Ni compromisos con parientes. Ni cenas fingidas. Solo resultados. Y entonces pasó algo que cambió todo. Rebeca me escribió. Un correo, desde prisión preventiva. 5 líneas. Frías. Claras. Sé que todos te están buscando ahora. Solo quería decirte que fui una idiota. Y que siempre tuviste razón. No espero nada. Solo, lo siento. Y aunque había soñado con ese momento durante años, no me supo dulce. Me supo a final. Un final necesario. Pero triste. Porque cuando el castillo cae, hasta el polvo tiene memoria. Después del mensaje de Rebeca,
Mi cabeza se llenó de ruido. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Fui una idiota. Lo siento. 5 palabras que venían con meses de soberbia, años de aplausos y toneladas de desdén detrás. Era como si intentaras borrar una deuda de millones con una sonrisa y un UPS. No contesté, ni por orgullo, ni por venganza. Simplemente porque entendí algo importante. Las disculpas no se mendigan. Se entregan completas o no valen. Y ella no lo había hecho por mí. Lo había hecho por ella. Mientras tanto, en casa de mis padres, el silencio se había convertido en incomodidad. Me lo contó Laura, mi prima, la única que nunca me juzgó. Ella se mantenía al margen, pero siempre con los ojos bien abiertos. Ahora todos están intentando ver cómo lavan la imagen, me dijo. Tu padre está reuniendo papeles para demostrar que no sabía nada de lo que firmó. Tu madre está diciendo que fue engañada como todos. Pero ya sabes cómo son. Sí, sabía. Son inocentes hasta que se enteran de que no hay más beneficios que sacar. Lo curioso es que ahora, de repente, mi app era interesante, sólida, con propósito. Esa misma idea de la que se burlaron estaba empezando a sonar en las reuniones familiares como la gran esperanza para limpiar el apellido. Sí, ahora querían asociarse conmigo. Mi tío Samuel, el de los taxis, fue directo. Elías, mira, sé que al principio no entendimos tu proyecto. Pero eso fue por ignorancia. Si necesitas inversión para escalar, yo podría entrar. Tengo liquidez. Le respondí con calma. ¿Y te interesa entrar por el proyecto o por el apellido? Se quedó callado. Me dijo que era broma. Pero no lo era. Ese mismo día recibí un correo de un medio digital importante. Querían hacerme una entrevista. No por Rebeca, sino por el crecimiento de Raíces, la app que creaba conexiones entre turistas y cultura local. Una historia real, humana, sin postureo. La nota salió una semana después. Me llamaron el emprendedor que creció desde el desprecio familiar. Y ahí explotó todo. Primero, los usuarios subieron un 40%. Luego, la app fue tendencia por un día en Twitter. Después me invitaron a un evento de emprendimiento social. Y entonces, claro, la familia no pudo más con el silencio. Organizaron una comida. Para limar asperezas, dijeron. Fui. No porque me hiciera ilusión. Fui porque quería verles la cara. Todos estaban nerviosos, acomodándose el pelo, buscando las palabras justas. Como si yo fuera un inversionista al que había que conquistar. Mi padre me sirvió vino. Mi madre me abrazó sin hablar. Rebeca no estaba. Obvio. Y cuando nos sentamos a comer, empezó la función. Elías, dijo mi madre. Sabes que todo lo que ha pasado nos tiene devastados. Nos han engañado a todos. No a todos, corregí, tranquilo. A ustedes. A mí me insultaron por no querer entrar. Silencio. Es verdad, saltó mi tío. Y por eso queremos pedirte una disculpa. No fue una disculpa. Fue una estrategia. Porque lo que querían no era perdón. Querían espacio en lo que ahora funcionaba. Si estás dispuesto a abrir una ronda de inversión, estamos contigo, añadió mi padre, con ese tono que usaba cuando creía que era el patriarca de algo. Respiré hondo. Miré a todos. Y dije, yo no vine aquí por dinero. Ni por disculpas. Vine para que me miren. No como el primo raro, ni el que se inventó una app de mercadillo. Vine para que vean en lo que me convertí sin su apoyo. Vine para que recuerden cada risa, cada broma, cada mirada por encima del hombro. Y no para vengarme, sino para que entiendan que nunca me necesitaron para hacerla caer, pero ahora sí me necesitan para levantarse. Nadie dijo nada. Ni un tenedor sonó. Y entonces, me levanté. Gracias por la comida. Pero ya no me hace falta su aprobación. Tengo la mía. Y me fui. Volví a casa. Me senté frente al ordenador. Abrí el correo de Rebeca. Y por primera vez, respondí. Gracias por escribirme. Te deseo paz. Pero lo nuestro terminó cuando decidiste reírte, no cuando te atraparon. No guardo rencor. Pero tampoco espacio. Cerré el portátil. Miré por la ventana. Y sonreí. Había ganado. Sin aplausos. Sin fuegos artificiales. Solo con dignidad. Después de esa comida familiar, algo cambió. No en ellos. En mí. Porque por primera vez, no necesitaba su aprobación, ni sus disculpas, ni siquiera sus explicaciones. Ya no jugábamos en el mismo tablero. Mi vida ahora tenía sus propias reglas, sus propias voces, y sus propios resultados.
Y eso era lo que más les dolía, que lo logré sin ellos. En los días siguientes, los mensajes no pararon. Algunos querían asociarse, otros simplemente pedían una charla, una oportunidad para aprender de ti, o un café, cuando tengas un hueco. Hasta mi madre, con voz temblorosa, me envió un audio de 3 minutos. Hijo, perdóname si alguna vez te hice sentir menos. Yo, no entendía. Nadie nos enseñó cómo apoyar tus cosas. No sabíamos que esa idea tuya iba a crecer así. Estoy orgullosa. Siempre lo estuve, aunque no lo dijera. Lo escuché entero, 2 veces, pero no respondí. No por rencor, sino porque entendí que el respeto que llega tarde, ya no es respeto. Es deuda. La noticia sobre Rebeca no tardó en escalar. Los medios filtraron información bancaria, contratos con nombres falsos, y hasta documentos manipulados con firmas digitales copiadas de correos antiguos. Una red compleja que incluía a 3 países, 5 bancos, y al menos una decena de víctimas familiares. El escándalo dejó manchada a toda la familia. Y ahí fue cuando ocurrió lo impensable. Mi padre, el hombre de las corbatas con nudo perfecto y el orgullo de cemento armado, me pidió que lo acompañara a una reunión con su abogado. Necesito entender qué firmamos. Y tú eres el único que ahora mismo puede explicarme cómo funcionan estas cosas. Los contratos digitales, las firmas electrónicas, las plataformas. ¿Por qué yo? Porque tú sí sabías lo que hacías. Lo miré, sin burlarme, sin venganza. ¿Y tú sabías lo que hacías cuando le diste tu aval a Rebeca? No, bajó la cabeza. Y no verifiqué. Entonces no necesitas mi ayuda para entender contratos. Necesitas ayuda para aceptar que el apellido no siempre es garantía de verdad. Silencio. Doloroso. Acepté ayudarle, porque yo no soy como ellos. Y porque si iba a cerrar ciclos, quería hacerlo desde la paz, no desde el resentimiento. Revisamos papeles, contratos falsos, documentos firmados sin leer. Mi padre tenía miedo real, de perder la casa, de enfrentar una causa por complicidad sin saberlo. Y ahí entendió lo que durante años no quiso ver, que la inteligencia no siempre grita, a veces simplemente trabaja en silencio. Al final de la reunión, me dio la mano, firme, lenta. Gracias, hijo. De nada. Pero no lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque aprendí que cuando uno se convierte en el adulto que necesitaba de niño, ya no tiene que esperar a que nadie lo salve. Ese mismo mes, me invitaron a dar una charla en una universidad. Tema: emprendimiento social sin inversión familiar. Irónico, ¿no? Preparé la presentación sin pensar demasiado en la familia. Pero cuando subí al escenario y vi a los jóvenes mirándome, expectantes, ilusionados, entendí que no hablaba solo de negocios. Hablaba de heridas, de no rendirse, de hacer que te escuchen aunque hayan reído de ti. Conté la historia de la app, sin nombrar nombres, sin escándalos, solo con hechos. Y al final, una chica levantó la mano. ¿Qué fue lo más difícil? Respondí sin dudar. Darme cuenta de que no necesitaba que me creyeran. Solo necesitaba creer en mí lo suficiente para seguir. Porque si esperas a que te den permiso para brillar, te vas a morir apagado. Y entonces lo vi. Un joven en la tercera fila, cabizbajo, llorando en silencio. Y supe que esa frase, esa sola frase, ya había hecho más por alguien que toda la inversión que Rebeca recibió jamás. Volví a casa. Abrí mi bandeja de entrada. Había un nuevo mensaje, de un correo extraño. Pero el asunto decía: ofrecemos comprar el 60% de raíces. Una empresa extranjera. Querían llevar el modelo a América Latina. Integrar la app con turismo ecológico en México, Colombia y Perú. Cerré el portátil. No respondí de inmediato. No porque no me interesara, sino porque en ese momento entendí otra cosa. Ya no era el primo del que se reían. Ya no era el hijo ignorado. Ya no era la opción descartada. Era Elías, el fundador de algo que creció donde nadie sembró, y floreció donde solo hubo piedras. El mensaje con la oferta de compra de raíces seguía allí, abierto, leído, pero sin responder. No porque no supiera qué hacer, sino porque no quería tomar esa decisión desde el ego. Porque aunque muchos pensarían véndelo y hazte rico, yo sabía lo que significaba ceder el alma de mi proyecto. Raíces no era solo una app, era mi redención. Y en medio de esa decisión, estalló la bomba final. Rebeca fue condenada formalmente. Fraude fiscal. Suplantación de identidad.
falsificación de documentos, 3 años de prisión, con posibilidad de reducción, sí, pero aún así, presión pública, vergüenza familiar y titulares que salpicaban a todos. Las redes sociales hicieron lo suyo. El apellido de la familia apareció en hilos, artículos, videos, TikToks. Los mismos que antes se enorgullecían de tener una emprendedora internacional en la familia, ahora no sabían dónde esconder la cara. Esa semana, recibí una llamada de mi madre. Otra vez. Esta vez no era para disculparse, ni para justificar. Era para pedirme un favor. Elías, tu abuela está muy mal. Desde que se confirmó la sentencia, no ha querido comer. Dice que siente vergüenza por todos, que falló como matriarca. Esa frase me tocó algo adentro, porque mi abuela fue la única que no se rió. ¿Quieres que vaya a verla?, pregunté. Sí. No nos quiere cerca, pero a ti, sí. Dice que tú no la traicionaste. Fui a verla. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que una vez, entre risas ajenas, me dieron el único aplauso que necesitaba. Hola, abuela. Mi niño. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, me pidió que me sentara a su lado. ¿Tú sabías que iba a pasar esto? No exactamente. Pero sí sabía que no era oro todo lo que brillaba. Y aún así no dijiste nada. No me habrían escuchado. Solo se ríen cuando uno habla antes de tener éxito. Ella asintió. Cerró los ojos. Y soltó algo que me desgarró por dentro. Me da pena morirme sabiendo que el único que tenía razón fue el que menos escucharon. Le tomé la mano. Y le respondí. No te vas a morir, abuela. Y aunque lo hicieras mañana, te aseguro que no fallaste. Porque tú sí viste algo en mí, cuando ni yo lo veía claro. Ella lloró. Por primera vez delante de mí. Y no fueron lágrimas de tristeza. Fueron de alivio. Esa noche, cuando regresé a casa, encendí el portátil. Abrí el correo con la oferta de compra. Le respondí al CEO. Gracias por la propuesta. Raíces no está en venta. Pero si están dispuestos a colaborar sin alterar la esencia del proyecto, podemos hablar. Y así lo hicimos. Un mes después firmamos una alianza, no una venta. Ellos aportarían capital, red de contactos y expansión internacional. Yo seguiría al frente del concepto, el diseño, el equipo. Y así nació Raíces LATAM. En paralelo, la familia colapsaba. Tíos enfrentados. Primos que se dejaron de hablar. El dinero invertido en el negocio de Rebeca se esfumó. Algunos querían demandarla. Otros, simplemente olvidarlo todo. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió con mis padres. Una noche, me citaron. Me dijeron que querían hablar conmigo. No en casa. En el viejo taller de mi abuelo. Un sitio lleno de polvo, herramientas viejas y recuerdos. Aquí empezó todo para nosotros, dijo mi padre. Este lugar era donde tu abuelo soñaba con tener un negocio familiar. Y mira en qué terminó, añadió mi madre, con los ojos rojos. Guardé silencio. Y entonces, mi padre sacó un sobre. Esto es lo que nos queda. Queremos invertirlo. En ti. Sin condiciones. Sin esperar nada. Solo porque queremos hacer, aunque sea una cosa bien contigo. Abrí el sobre. Eran 5.000 euros. Los miré. Luego los volví a guardar. Y se los devolví. No. Gracias. Pero, hijo, no es por orgullo. Es porque ya aprendí a crecer sin ayuda. Y sería injusto para mí aceptar ahora, cuando ya no necesito de nadie para saber que valgo. Mi madre lloró. Mi padre también. Por primera vez en su vida. No porque les negara el dinero, sino porque entendieron, por fin, que el verdadero precio no era económico, era emocional. El precio de haberme tenido frente a ellos todo este tiempo, y haberme ignorado. Ese día, mientras salía del taller de mi abuelo, supe que el ciclo estaba completo. Ya no buscaba reconocimiento, ni justicia, solo verdad. Y esa, ya estaba de mi lado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque cuando la verdad se sostiene sola, es más fuerte que cualquier apellido o herencia. Después de devolver el dinero a mis padres, salí del viejo taller con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba demasiados años entreabierta. No fue fácil, pero fue necesario. Y mientras lo hacía, una sola idea me retumbaba en la cabeza. El legado no se hereda, se construye. Lo que yo estaba levantando no era solo una empresa, una app, ni un movimiento social. Era mi propia historia.
Un relato que nadie me escribió, que nadie me prestó, y que, sobre todo, nadie podrá borrar. El crecimiento de Raíces LATAM fue más rápido de lo que había imaginado. En solo 3 meses, teníamos alianzas con municipios rurales de México, cooperativas en Perú y pequeños productores en Colombia que, por primera vez, vendían sus productos a extranjeros sin intermediarios. Las cifras eran buenas, pero lo mejor no eran los números, eran los rostros. Fotos de turistas aprendiendo a tejer con ancianas de los Andes, parejas jóvenes haciendo barro con niños de Oaxaca, y un mensaje que me llegó por correo y que jamás olvidaré. Gracias a tu app, mi madre volvió a tener sentido en su día. Hace años que no veía a alguien tan feliz enseñando a hacer jabón artesanal. Eres más que un emprendedor. Eres un puente. Lloré. Porque en el fondo, eso era lo que siempre había querido ser. Un puente. Entre lo que soy y lo que puedo ser. Entre lo que otros ven en mí, y lo que yo descubrí solo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba encarrilado, llegó el golpe final. Rebeca solicitó su traslado a prisión domiciliaria. Y lo más increíble, dijo que necesitaba una carta mía. Una carta mía. Yo, el primo al que le robó la oportunidad, el que ignoró, humilló, ridiculizó. Ahora yo tenía que escribir una carta que podría suavizar su condena. Me lo pidió su abogado. En un correo frío. Técnico. Pero lo leí 10 veces. No porque dudara de mi respuesta, sino porque me costaba creer que, incluso desde su caída, Rebeca seguía buscando que yo hiciera algo por ella. Consulté a mi equipo, a mi conciencia, y también, aunque me costó, a mi abuela. ¿Qué harías tú, abuela? No escribas nada por rabia, pero tampoco por lástima. Hazlo si lo sientes. No por ella, por ti. Para cerrar la herida, sin cicatriz sucia. Pensé toda la noche. Al amanecer, me senté frente al ordenador. Y escribí. A quien corresponda. No pretendo justificar los actos de Rebeca. Fui testigo directo del desprecio con el que trató a quienes no le servían. Pero también entiendo que el poder mal gestionado envenena. Y en su caída, ella ha mostrado señales de arrepentimiento. No sé si son sinceras. Pero sé que el encierro físico no siempre cura el daño emocional. Que cumpla su condena. Pero que lo haga de forma que pueda aprender. No por privilegio, sino por humanidad. Atentamente, Elías M. No era una carta de apoyo. Tampoco una venganza. Era el tipo de respuesta que se da cuando uno ya no necesita castigar, ni ser validado. Solo estar en paz. La familia se enteró de la carta. Y, para mi sorpresa, no dijeron nada malo. Algunos incluso lo vieron como un acto noble. Otros, como una jugada maestra de relaciones públicas. Pero a mí no me importó. Porque si algo aprendí, es que uno no actúa para agradar a quien nunca supo verte. Uno actúa para no traicionarse a sí mismo. Una semana después, llegó la respuesta. Rebeca fue trasladada a prisión domiciliaria. Estaría controlada. Sin acceso a redes. Sin posibilidad de negocios. Pero en casa. En una casa vacía. Sin aplausos. Sin inversores. Sin máscaras. Y entonces, llegó un sobre a mi puerta. Era de ella. Una carta, escrita a mano. Elías. No tengo forma de reparar lo que hice. Me dejé llevar por el ego, por el hambre de reconocimiento, y por la seguridad de que nadie me tocaría. Me equivoqué contigo, y con todos, pero contigo, más, porque tú tenías razón. Y yo lo supe, desde aquel día en Año Nuevo. Ojalá algún día, cuando todo pase, pueda invitarte a un café y darte las gracias. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. No te rebajaste. Y eso me duele más que cualquier celda. Cerré la carta. Y no lloré. Ni sonreí. Solo respiré. Hondo. Porque entendí que lo más poderoso que puedes hacer con tu pasado es no repetirlo. Después de recibir la carta de Rebeca, algo en mí terminó de calmarse. No fue perdón. Tampoco redención. Fue simplemente libertad. La libertad de no cargar con lo que no me tocaba. La libertad de saber que no necesitaba venganza para sentirme completo. Y justo cuando pensaba que ya todo estaba acomodado, la vida volvió a empujarme un escalón más arriba. Un mes después, Raíces fue nominada a un premio internacional de impacto social. No uno de esos galardones locales con diplomas de cartón. No, era el verdadero escenario. Un evento con cobertura global, patrocinadores de peso, y emprendedores de todo el mundo. Mi nombre estaba entre los 5 finalistas.
Y el mío era el único sin respaldo corporativo familiar. Los otros candidatos llegaban con trajes hechos a medida, nombres con apellidos dobles, y un séquito de gente que lo seguía con carpetas y sonrisas prefabricadas. Yo fui solo, con mi historia, con mi app, y con mi verdad. Cuando me tocó subir al escenario, lo primero que pensé no fue en el premio. Fue en aquel día en el que toda mi familia se rió de mí, en el rostro de mi abuela, en el silencio que hubo cuando decidí irme de esa cena de Año Nuevo. Y así comencé mi discurso. No vengo de una familia pobre, tampoco rica. Vengo de una familia que invirtió en lo que brillaba, y dudó de lo que crecía en silencio. El auditorio cayó. Me llamo Elías. Hace 3 años, creé una app que conecta turistas con artesanos rurales. Me dijeron que era ingenuo, que eso no daba dinero, que eso era muy noble para ser rentable. Pequeña pausa. Todos atentos. Hoy estamos presentes en 4 países, trabajamos con más de 700 productores locales, y hemos devuelto el sentido de pertenencia a comunidades enteras. Aplausos. Pero este premio no es mío. Es de todos los que alguna vez creyeron que no tenían voz. Y siguieron. Y sembraron. Y esperaron. Hasta que brotó. Me bajé entre ovaciones. No gané el primer puesto, pero gané algo más importante. Ser escuchado, por el mundo. La prensa quiso entrevistarme. La gente quiso asociarse. Y mi bandeja de entrada explotó con oportunidades. Pero también pasó algo que no esperaba. Mis padres me esperaban en la puerta del evento. No con regalos. No con frases vacías. Solo con los ojos llenos de lágrimas. Estamos orgullosos de ti. No por lo que lograste, sino por lo que no dejaste que te rompiera. No dije nada. Solo abracé a mi madre. Fuerte. Largo. Y sentí que por fin el respeto ya no venía con condiciones. Pero no todo eran aplausos. Con el crecimiento vino la presión. Empresas grandes querían comprar la tecnología. Bancos querían integrarla. Fondos de inversión me ofrecían cifras que jamás había imaginado. Y con esas cifras, también vinieron los sacrificios. Uno de los inversores más importantes, un fondo europeo, pidió una condición para inyectar capital a Raíces LATAM. Despedir a mi cofundador original, Matías. Un programador argentino que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. El que trabajó por menos de lo justo. El que perdió horas de sueño escribiendo código, cuando lo único que tenía era fe en mi idea. ¿Por qué lo querían fuera? No tiene el perfil. No es corporativo. Su imagen no encaja con lo que queremos proyectar, me dijeron. Me dieron 48 horas para decidir. Esa noche, volví a leer la carta de Rebeca. Y me detuve en una frase. Lo que más me dolió no fue que me atraparan. Fue que tú nunca dejaste de ser tú. Y supe la respuesta. Al día siguiente, rechacé la inversión. El CEO del fondo me llamó, furioso. Estás dejando pasar la oportunidad de tu vida. No. Estoy asegurando que mi vida siga siendo mía. Y fui a casa de Matías. Le conté todo. Lloro. Pensé que me ibas a dejar fuera, loco. No. Porque si traiciono a los que creyeron en mí al principio, entonces ya no sería Elías. Y brindamos. Con cerveza barata. Como en los viejos tiempos. Porque la victoria no se celebra con champán. Se celebra con lealtad. Tras rechazar la inversión del Fondo Europeo, algunos me llamaron loco. Otros, romántico. Y unos pocos, valiente. Pero lo único que sentí fue paz. Porque mientras muchos veían dinero, yo veía historia. Y la historia que estaba escribiendo no merecía un borrón por unos ceros en una cuenta. Días después, nos llegó una invitación inesperada desde el Ministerio de Cultura de Colombia. Querían que Raíces LATAM formara parte de un programa piloto para conectar comunidades indígenas con turismo responsable. Aceptamos. No porque fuera un buen negocio, sino porque era un buen legado. Fuimos a La Guajira, a la tierra del viento y la arena. Allí conocí a Rosa, una mujer guayú de 63 años que tejía mochilas como su abuela, su madre y su bisabuela. Pero a diferencia de ellas, Rosa tenía algo que las otras no tuvieron. Esperanza. Antes, esto era solo para nosotras. Para la casa. Para cambiar por arroz o sal. Pero desde que llegaron ustedes, la gente viene, pregunta, compra, y quiere aprender. Eso no tiene precio. Yo tampoco pude ponerle precio. Solo escuché. Y supe que cada noche sin dormir, cada rechazo familiar, cada tu idea no sirve, valió la pena. En el vuelo de regreso, Matías me miró desde el asiento de al lado.
¿Te das cuenta de que esto ya no es solo una app? Hace rato que dejó de serlo. Esto es una revolución silenciosa, hermano. Lo sé. Y por eso tenemos que cuidar que siga siendo humana. No queremos ser grandes, si para eso hay que dejar de ser cercanos. Pero el éxito, incluso el que es justo, siempre cobra algo. El crecimiento nos exigía estructura, más equipo, más decisiones, y también, más tiempo lejos. Yo ya no podía estar en todo. Y por primera vez, me di cuenta de que me estaba quedando solo. Matías tenía pareja, mi equipo tenía familia, y yo, solo tenía trabajo. No es que me molestara, es que empecé a preguntarme si el precio de la libertad era estar siempre solo. Una noche, abrí un mensaje de Laura, mi prima, la única que siempre me apoyó. Sigo tus pasos desde lejos. Me alegra que estés donde merecías estar. Pero no te olvides de vivir. A veces el éxito también es una excusa para huir. No sabía si lo decía como familia o como mujer, pero me dolió, porque tenía razón. Había logrado lo que quería, pero en el proceso, también había perdido cosas que nunca supe que echaba de menos. Así que decidí tomarme un mes. Sí, un mes sin reuniones, sin videollamadas, sin métricas. Solo yo. Y mi mochila. Volví a donde todo empezó, a los pueblos donde había lanzado raíces por primera vez. Allí, los artesanos no sabían de premios ni de apps. Solo sabían que gracias a esa cosita del teléfono, ahora podían vivir de lo que sabían hacer. Y fue allí donde lo entendí. No necesitaba un trofeo. Ya lo tenía. Estaba en las manos de cada mujer que vendía lo que tejía. En la sonrisa de cada niño que veía turistas aprender su idioma. En el respeto que ahora tenía por mí mismo. Un día, mientras descansaba en una hamaca, recibí una llamada. Era de Rebeca. Sí, ella. Hola, Elías. Hola. Sé que no esperas esta llamada. Solo quería decirte que leí tu carta. Y lloré. ¿Por qué? Porque entendí que el verdadero castigo no es la cárcel. Es ver cómo alguien al que destruiste, florece sin ti. No supe qué decir. Solo suspiré. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo ella. Sí. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Guardé silencio. No sé si puedo hacerlo todavía. Pero sí sé algo. Ya no te odio. Y eso, para mí, es el inicio. Ella lloró. Y colgó. No fue una reconciliación. Fue algo mejor. Una liberación. Volví de ese viaje con una decisión clara. Iba a seguir creciendo. Pero con equilibrio. Con pausas. Con límites. Porque entendí que si no te cuidas a ti mismo mientras construyes algo, terminarás siendo esclavo de tu propio éxito. Una semana después, di una charla en una escuela secundaria. No era un evento grande, ni una cumbre internacional. Era un grupo de adolescentes en un barrio olvidado. Pero al terminar, una chica se me acercó. Mi papá me dice que no sirvo para nada. Pero hoy, entendí que puedo tener ideas aunque nadie me escuche. Gracias por eso. Le regalé una mochila Guayú. Y me fui con el corazón lleno. Porque ahí supe la verdad más grande de todas. Cambiar una vida vale más que ganar un premio. Los meses siguientes fueron los más intensos de toda mi vida. Raíces ya no era una empresa. Era un movimiento. Con presencia en 8 países, más de 1.200 artesanos activos, y convenios con universidades para enseñar a jóvenes a emprender desde el territorio. No había un día sin entrevistas, proyectos, nuevas solicitudes. La marca se volvía reconocida, incluso admirada. Pero en medio de tanto brillo, yo empezaba a notar algo diferente en la mirada de la gente. No me veían como el chico al que le falló su familia. Ahora me veían como el tipo que construyó algo, después de que todo el mundo lo descartó. Y eso no me llenaba de ego. Me llenaba de propósito. Porque si mi historia servía para levantar a alguien más, entonces valía el doble. Un día, me llamaron desde una universidad privada. Queremos invitarte a inaugurar la nueva Cátedra de Innovación Social y Economía Circular. Nos encantaría que llevara tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Cátedra Elías Mendoza, por tu aporte al emprendimiento humano y tu historia de superación. No supe qué decir. Yo no había estudiado en esa universidad. Ni en ninguna con fama. De hecho, mi título era mi historia. Acepté. Con humildad. Y con un nudo en la garganta. El día de la inauguración, al llegar al auditorio, me encontré con algo que me descolocó. Mis padres estaban sentados en primera fila. Mi padre con su traje gris claro, el que siempre usaba para las ocasiones especiales. Y mi madre,
con un pañuelo azul marino, que reconocí de las fotos antiguas. Me acerqué. ¿Vinieron? Claro, dijo él. No íbamos a perdernos esto. Ya perdimos muchos momentos importantes tuyos. No. Los abracé. Y no fue incómodo, ni forzado. Fue necesario. El acto fue hermoso. Pero lo que me marcó fue lo que ocurrió después, cuando una joven estudiante se acercó, con la voz temblorosa. Mi familia se rió de mi idea de crear un taller de costura para mujeres inmigrantes. Pero tu historia me hizo entender que si tú pudiste, yo también. Me abrazó. Y ahí me di cuenta de algo profundo. Mi historia ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes. Y decidieron seguir, incluso sin aplausos. Ese mismo mes, recibí una nueva invitación. Esta vez, desde Naciones Unidas. Querían que Raíces fuera parte de un programa global de apoyo a microemprendedores rurales. Era lo más grande a lo que podíamos aspirar. Aceptamos. Y viajé a Ginebra. Allí, compartí escenario con activistas, científicos, líderes sociales. Pero más allá de la exposición, lo que me impactó fue lo que vino al final. Una mujer africana se acercó, con una pequeña caja en la mano. Esto es para ti. En mi pueblo, cuando alguien hace algo que cambia la vida de muchos, se le entrega una piedra de río. ¿Por qué? Porque el río no pide permiso. Solo fluye. Y a su paso, cambia todo. La abrí. Era una piedra gris, pulida, simple. Pero la sentí más valiosa que cualquier medalla. Volví a casa con la piedra en el bolsillo. Y decidí algo. No quería que todo terminara en mí. Así que lancé un programa nuevo, Raíces Semillas. Una incubadora de ideas rurales. Para jóvenes con propuestas que nadie tomaba en serio. Para esas versiones pequeñas de mí que están en todos lados. Esperando una oportunidad, o al menos un yo creo en ti. En menos de 6 meses, ya teníamos 20 proyectos en marcha. Desde miel orgánica en Ecuador hasta turismo cultural en aldeas de Rumanía. Y lo más hermoso, cada uno de esos jóvenes decía la misma frase. Si Elías lo hizo, ¿por qué yo no? Un día, en una pequeña reunión con los primeros seleccionados del programa, uno de los chicos, se llamaba Luca, me preguntó algo inesperado. ¿Y tú, Elías? ¿Qué vas a hacer ahora? Lo miré, y no supe qué responder de inmediato. Porque sí, ya había logrado muchas cosas. Pero esa pregunta me atravesó. ¿Y ahora qué? Esa noche me senté frente a un papel en blanco, y comencé a escribir. No un plan de negocios, no una lista de metas, un manifiesto. Ahora que he llegado hasta aquí, no quiero más poder, quiero más impacto, no quiero reconocimiento, quiero sembrar, no quiero ser un ejemplo, quiero ser una posibilidad, porque si mi historia abre caminos, entonces vivir valió la pena. Lo colgué en la oficina central de Raíces, y cada visitante lo lee antes de entrar, porque entendí algo que ningún título ni premio enseña. Cuando tu historia empieza a inspirar otras, ya no es solo tuya. Es de todos los que alguna vez tuvieron miedo, y decidieron caminar igual. Un año después de lanzar Raíces Semillas, el impacto era evidente. Lo que empezó con una apecha entre 2 soñadores ya era un ecosistema completo. Una red global de microemprendedores, centros de formación, y sobre todo, una comunidad que no pedía permiso para existir. Y entonces ocurrió algo que nunca creí que pasaría. Mi madre me llamó. Elías, tu abuela quiere hacer algo. ¿Está bien? Sí. Mejor que nunca. Quiere reunirnos a todos. Una cena familiar. Como antes. Pero, con un propósito distinto. Desconfié. Lo confieso. Pensé que sería otra reunión con platos, chismes y tensiones. Pero acepté. Porque si algo me había enseñado el camino, es que algunas heridas no se curan con distancia. Se curan con presencia. La noche llegó. La casa de mi abuela estaba más viva que nunca. Velas en la mesa. Olor a guiso viejo. Y todos, tíos, primos, hermanos, incluso Rebeca, aún bajo arresto domiciliario, con un permiso especial para asistir acompañada de un oficial. La tensión podía cortarse con cuchillo. Pero mi abuela alzó la voz, clara y sin temblores. Hoy no estamos aquí para comer. Estamos aquí para pedir perdón. Y para honrar a quien fue invisible cuando más lo necesitaba. Todos bajaron la mirada. Elías, te pedí que vinieras porque esta familia necesita escucharte. El silencio fue absoluto. Y por primera vez, todos me miraban no como el primo raro o el que hace cosas con el móvil.
Me miraban como el hombre que se sostuvo cuando todos se cayeron. Me levanté. Y hablé. Gracias, abuela. No esperaba esto. Pero lo valoro. No vinimos a hablar de negocios, interrumpió mi tío Samuel, con voz quebrada. Vinimos a reconocer que fallamos contigo. Y que tú hiciste lo que ninguno de nosotros se atrevió, añadió mi madre. Creíste en ti, cuando nosotros no lo hicimos. Todos asintieron, incluida Rebeca. Ella se puso de pie, temblorosa. Te humillé, me burlé, y luego te busqué cuando necesitaba ayuda. Y tú, me diste más dignidad de la que merecía. Las palabras me quemaban por dentro. No de rabia, de emoción. Porque ese momento era el cierre que no sabía que necesitaba. Esa noche, no hubo brindis con frases vacías. No hubo carcajadas falsas. Solo respeto, silencio, y una nueva forma de estar juntos. Semanas después, algo aún más grande ocurrió. Fui invitado a dar una charla en un congreso mundial sobre innovación inclusiva. La sala estaba repleta de jóvenes. Pero entre ellos, estaban mis padres. Y también estaba alguien más. Mi hijo. Sí, mi hijo. Porque mientras Raíces crecía, también lo hizo mi vida personal. Laura, mi prima aliada, mi amiga, la única que me creyó desde el principio, y yo habíamos comenzado algo real. Y después de años de caminar juntos, llegó Tomás. Ese día, al final de la charla, lo cargué en brazos. Y le dije al público, este es Tomás. Y aunque aún no entiende muchas cosas, hay algo que quiero que escuche ahora. Tu padre fue el que limpiaba los platos mientras todos comían. El que tuvo que construir solo lo que otros recibieron hecho. Pero lo hizo sin rencor. Lo hizo con amor. Porque aprendió que lo que más vale, no se hereda. Se gana. Y algún día, tú también contarás tu historia. Pero que no sea la mía. Que sea mejor. Porque para eso, estoy sembrando. El público aplaudió. Y yo supe que ese era el verdadero final. No el éxito. No el reconocimiento. Sino la siembra. Hoy, Raíces sigue creciendo. Pero yo aprendí a no correr detrás del éxito. Aprendí a vivir. A amar. A estar presente. Y cada vez que alguien me pregunta cómo empezó todo, siempre digo lo mismo. Con una cena donde nadie me creyó. Y con una semilla que decidí plantar igual. Porque cuando tú crees en ti, el mundo no tiene más remedio que, tarde o temprano, escucharte. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque a veces, el verdadero éxito, es ver cómo los que te ignoraron, ahora guardan silencio para escuchar tu voz.